En las últimas horas, una fuerza devastadora cruzó el corazón de América. Lo que comenzó como una tarde tranquila terminó en caos absoluto. Oklahoma fue golpeada por vientos violentos que arrasaron barrios enteros. El río Mississippi cambió de color. Miles de peces aparecieron muertos en sus orillas, como si la vida hubiera sido arrancada de golpe. Desde Arkansas hasta el norte de Texas, la naturaleza mostró una furia que no habíamos visto en años. Pero para muchos, esto no es solo una tragedia climática, es una advertencia. Las Escrituras nos hablan de señales. Jesús dijo que antes de su regreso habría dolores, desastres y confusión. Y hoy, millones de personas se preguntan, ¿estamos viendo el cumplimiento de esas profecías? Tú que estás viendo esto desde Florida, desde Nueva York, desde un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo, ¿crees que esto es normal? ¿O es hora de abrir los ojos y mirar hacia lo alto? Antes de avanzar, dedica un instante para expresar tu disposición en la sección de comentarios y piensa en suscribirte mientras analizamos estos sucesos con atención, priorizando el entendimiento por encima del terror. Cuando los caudales fracasan, cuando las criaturas escapan y cuando el firmamento mismo parece lastimado, vale la pena cuestionarnos si estamos siendo convocados no meramente a presenciar, sino a abrir verdaderamente nuestros ojos. Con dirigentes políticos alterando sus enfoques y una tranquilidad delicada que se acuerda, se destroza y se vuelve a pactar, numerosas personas se interrogan si el planeta verdaderamente se dirige hacia la estabilidad o se distancia de ella. Los textos bíblicos alertan que vendría una época donde la armonía sería retirada del planeta. El Apocalipsis menciona al caballero del corcel carmesí, no como conjetura, sino como memoria de que las iniciativas humanas aisladas jamás lograrán asegurar una paz permanente. Estas enseñanzas no fueron entregadas para clausurar el razonamiento, sino para perfeccionar nuestra capacidad de discernir. Iniciemos entonces examinando algo más inmediato. Algo que no brotó de pronunciamientos políticos ni de lineamientos gubernamentales, sino directamente del entorno natural. Revisemos minuciosamente lo que verdaderamente se desplegó en el Mississippi. Durante esas horas calladas previas al alba, habitantes de localidades que se extienden desde San Luis, descendiendo hacia Memphis, detectaron algo profundamente anómalo en el caudal que habían conocido durante toda su existencia. Lo que tendría que haber sido una corriente conocida de movimiento pausado no devolvía el resplandor matutino. Por el contrario, segmentos completos del cauce mostraban oscurecimiento, teñidos con matices rojos y pardos antinaturales, como si el propio río hubiera sufrido una herida nocturna. Inicialmente, algunos creyeron que eran sombras o desperdicios movidos por precipitaciones recientes, mas cuando el resplandor diurno se fortaleció, la realidad se tornó imposible de evadir. En el transcurso de horas, las márgenes fluviales contaban una narrativa más grave. Millares de peces brotaron inertes, comprimidos entre sí por una corriente que ya no transportaba oxígeno ni promesas. Siluetas plateadas delineaban la costa. Aves volaban en círculos, pero rechazaban descender. El aroma de descomposición flotaba hacia barrios edificados alrededor de la garantía de esta vía acuática. Grabaciones se expandieron velozmente por la red. En una filmación, un pescador veterano susurraba casi consigo mismo: «He laborado en este cauce 40 años. Jamás lo contemplé de esta manera. Esto parece equivocado». Las autoridades locales reaccionaron con rapidez. Grupos ambientales extrajeron muestras. Representantes gubernamentales hablaron sobre contaminación potencial, explosiones de algas, escorrentías agrícolas, justificaciones lógicas,
Terminología seleccionada cuidadosamente. Ninguna embarcación volcada fue localizada. Ningún vertido industrial confirmado fue proclamado. El cauce, por ahora, conservaba su misterio. Para los habitantes cercanos, esto no constituía un análisis ecológico abstracto. Instalaciones de captación de agua suspendieron operaciones, actividades pesqueras cesaron, hogares permanecieron junto al margen del río en mutismo. Un habitante preguntó discretamente a un comunicador: si el agua puede fallecer, ¿qué implica eso para nosotros? Los textos sagrados enseñan moderación tanto como urgencia. Aún así, resulta complicado leer las escrituras sin percibir el peso de fragmentos donde las aguas son golpeadas, donde los cauces se tornan hostiles, donde la existencia es removida de aquello que antes la sostenía. Los ríos se tornarán fétidos, los peces perecerán. Estas expresiones fueron redactadas mucho antes de microscopios o análisis modernos, pero fueron escritas para instantes como este, instantes que convocan la reflexión, no el pánico. Jesús jamás partió, Él habita en nuestro interior. Este no representa el término, sino más bien el inicio de una existencia renovada para que todos rectifiquemos en nuestros corazones, seamos bondadosos y cariñosos con nuestro ambiente. Entonces nos interrogamos sin soberbia y sin pavor: ¿constituye esto una calamidad ecológica que la ciencia próximamente esclarecerá? ¿O representa una señal, una entre numerosas, de que la creación misma está gimiendo, impulsando a la humanidad a prestar atención? Entre creyentes, la simbología resulta complicada de rechazar. En los textos sagrados, los cauces constituyen lugares de abastecimiento, bautismo y renovación. No obstante, también existen momentos donde Dios permite que esas mismas aguas confronten a un pueblo endurecido, no como brutalidad, sino como alerta, no como conclusión, sino como convocatoria para retornar. Lo que acontece en el planeta fue registrado hace tiempo. Este representa el momento de buscar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu capacidad. Esto no fue meramente un reporte periodístico sobre agua contaminada. Constituyó un momento que perturbó el núcleo de una región. Una memoria de que cuando lo que debería otorgar existencia comienza a arrebatarla, estamos destinados a detenernos. Y mientras el Mississippi continuaba transportando su flujo oscurecido hacia el sur, numerosos percibieron que esto era solamente el comienzo, que otro esquema, otro eco ancestral ya se estaba configurando a través del territorio. Si este contenido conmueve tu espíritu, por favor otorga un like, expresa tu opinión y suscríbete. Comparte tu relato, tu vivencia y tus interrogantes más abajo. Justo ahora, en la hora donde el planeta se estremece, la profecía se aproxima. Mientras la nación todavía intentaba comprender lo sucedido en sus cauces, otro fenómeno profundamente desconcertante empezó a manifestarse a través del corazón del país, más silencioso que un sismo, aunque igualmente perturbador. En las últimas horas nocturnas, informes brotaban desde Arkansas, sectores orientales de Oklahoma, zonas norteñas de Texas y áreas occidentales de Tennessee. Bestias de granja que habían conocido el ritmo de esas tierras durante generaciones, súbitamente entraron en desesperación. Ganado destrozaba vallados, equinos se alzaban y abandonaban sus corrales. Bandadas completas de aves desertaban praderas y pantanos instantáneamente, ensombreciendo el firmamento antes de esfumarse en la oscuridad. En rutas rurales, venados atravesaban las vías en oleadas aterradas, provocando choques, lesiones y fallecimientos. Testigos batallaban por hallar expresiones apropiadas. Un ranchero próximo a Fort Smith expresó que habían experimentado tormentas previamente. Esto no era meteorología, era terror, terror absoluto. En el oriente de Oklahoma,
Un hogar despertó con sus canes aullando incesantemente, jalando puertas como intentando escapar de algo imperceptible. Parecía como si detectaran algo que nosotros desconocíamos, rememoró la progenitora posteriormente. Cuando el riesgo llegó con ese temporizador de alerta, ya estaba presente. Representantes de fauna silvestre y veterinarios reaccionaron velozmente, proporcionando explicaciones mesuradas, alteraciones en presión barométrica, actividad sísmica distante, estresores ambientales. Estas opciones fueron registradas, no descartadas. Y sin embargo, ningún elemento singular justificaba la sincronización, la magnitud o la extraña uniformidad de la reacción a través de una región tan extensa. Las bestias no se dispersaron azarosamente, se desplazaron como una unidad. Para numerosos observadores, esto no constituía simplemente una anomalía agropecuaria. Los textos sagrados han documentado durante largo tiempo instantes donde las bestias reaccionaron antes que las personas, donde la creación percibió la conmoción mientras la humanidad permanecía dormida. El profeta Oseas redactó sobre una tierra de duelo donde incluso las bestias y aves fueron impactadas. Pablo, siglos posteriormente, describió la creación misma gimiendo, esforzándose hacia una resolución venidera. Esta no constituye una afirmación, es una interrogante planteada cuidadosamente, sin acusación ni pavor. Si las bestias, guiadas exclusivamente por instinto, son impulsadas a una fuga repentina, ¿a qué están reaccionando? Y si la creación reacciona primero, ¿qué sugiere eso respecto a los tiempos donde nos encontramos? Dentro de comunidades de fe, la reacción fue sobria, no pánico, sino meditación. Algunos ministros recordaron a sus congregaciones que en narrativas bíblicas las bestias ingresaron al arca antes de que ascendieran las aguas del diluvio, no porque comprendieran el juicio, sino porque obedecieron una advertencia inscrita en su naturaleza. Una voz tranquila desde una iglesia rural en Tennessee lo expresó así: cuando incluso las bestias rechazan descansar, tal vez sea momento de que despertemos, no para entrar en pánico, sino para orar, vigilar y escuchar. Ya sea que la ciencia pronto identifique la causa, o que esto permanezca como uno de tantos momentos inexplicados, la imagen perdura. Vallados destruidos, cielos vaciados de aves, autopistas repletas de vida huyendo. Y en esa imagen un recordatorio gentil pero urgente resuena. La creación se mueve primero. La interrogante es si la humanidad seguirá con sabiduría. Incluso mientras la nación batallaba por procesar lo ya desplegado, las señales no se desvanecieron. Por el contrario, adoptaron una forma que no cayó del suelo ni del agua, sino del propio cielo. En los días subsecuentes, un sistema violento de tormenta barrió secciones de Kansas, el sur de Missouri y el norte de Oklahoma. Inicialmente, los meteorólogos lo describieron como severo pero familiar: truenos, vientos fuertes, granizo. No obstante, cuando la tormenta arribó, lo que golpeó el territorio fue cualquier cosa menos ordinario. Hielo cayó en ráfagas pesadas, grande, destructivo y teñido de un rojo profundo e inquietante. Habitantes observaban cómo el granizo destrozaba parabrisas, perforaba techos y aplanaba cultivos. Pero fue lo que aconteció después de que la tormenta pasara lo que dejó a las personas de pie en silencio. Cuando el hielo se derritió, agua carmesí corría por calles y se acumulaba en praderas, manchando suelo que había alimentado hogares durante generaciones. Un agricultor cerca de Wichita se arrodilló y frotó el granizo derretido entre sus dedos, expresando suavemente: he contemplado tormentas severas toda mi existencia. Jamás contemplé granizo que sangrara. Servicios de emergencia documentaron daños generalizados.
Graneros colapsaron, ganado resultó lesionado, secciones completas de trigo invernal fueron aniquiladas en minutos. Meteorólogos señalaron condiciones atmosféricas raras, corrientes ascendentes ricas en minerales, partículas de polvo transportadas a gran altura dentro del sistema tormentoso. Estas explicaciones fueron proporcionadas cuidadosamente y merecen ser examinadas. Aún así, incluso representantes gubernamentales admitieron que la coloración era sumamente inusual. Testigos hablaron con moderación, no histeria. Una madre en Joplin, Missouri, expresó: «Mis hijos me preguntaron por qué la lluvia era roja. No supe qué responderles». Otro habitante grabó las consecuencias en silencio, posteriormente escribiendo: «Parecía como si el territorio mismo hubiera sido golpeado». Para quienes conocen las Escrituras, la imaginería resultaba imposible de ignorar, aunque no algo para reclamar ligeramente. La Biblia menciona granizo más de una ocasión, no solamente como meteorología, sino como símbolo de interrupción, de advertencia. En Éxodo, granizo cayó durante un momento de corazones endurecidos. En Apocalipsis, granizo aparece nuevamente mezclado con sangre, no para entretener curiosidad, sino para exigir reflexión. El profeta Joel redactó sobre señales en los cielos y sobre la tierra, sangre y fuego antes del día grande y terrible del Señor. Estas expresiones jamás fueron destinadas a reemplazar la razón ni a silenciar la ciencia. Fueron destinadas a convocar personas al discernimiento. Entonces, nuevamente, la interrogante no se grita, se formula quietamente, honestamente. ¿Fue este un evento meteorológico raro explicable con tiempo y datos? ¿O fue otro recordatorio inscrito en el firmamento de que nuestra era no es tan estable como pretendemos? Escépticos señalan la física. Creyentes recurren a las Escrituras. Quizás la sabiduría requiere que escuchemos a ambos sin burlarnos de ninguno, porque cuando granizo cae como sangre y el territorio porta la marca de ello, algo más profundo que daño permanece: el despertar de la conciencia. Tomados conjuntamente, el patrón inquieta, no porque pruebe algo, sino porque resuena con algo ancestral. Dios desea que todos nos arrepintamos y lo sigamos. La tierra no permanece silenciosa, los cielos no son indiferentes, y para aquellos dispuestos a vigilar, las señales continúan, no para entretener, sino para advertir, invitar y llamar corazones a la atención. A través de América, las señales desplegándose comenzaron a dejar una marca visible en comunidades, silenciosamente al principio, luego, de repente. Pensarías que todos los periodistas americanos se unirían y condenarían esta tragedia, pero permanecen silenciosos. Ninguno de nosotros puede controlar, y cualquier cosa que entregas a otros eventualmente regresa a ti. Tal vez no de la misma manera exacta. Tal vez no inmediatamente, pero tarde o temprano, todos deben cosechar los beneficios de lo que sembraron como bien, mal o indiferencia. En pueblos alineados a lo largo del Mississippi, hogares retornaron a las márgenes mucho después de que los peces hubieran sido retirados. Algunos permanecieron en silencio. Otros oraron suavemente mientras agua oscurecida continuaba pasando ante ellos. Un padre en Memphis sostuvo a su hijo cerca y expresó: «Este río nos crió. Contemplarlo así se siente como perder un amigo». Cerca, una mujer anciana sumergió su mano en el agua y susurró una sola palabra: misericordia. En extensiones rurales de Arkansas, Oklahoma y Texas, las noches subsecuentes fueron inquietas. Agricultores durmieron ligeramente mientras animales paseaban y lloraban a través de la oscuridad. Puertas de iglesias abrieron más temprano de lo usual.
Para el domingo por la mañana, bancas estaban repletas, no solamente con rostros familiares, sino con vecinos que no habían asistido en años. Pastores no gritaron. Muchos hablaron lentamente, recordando a sus congregaciones que las Escrituras convocan creyentes no a entrar en pánico, sino a permanecer despiertos. Uno expresó quietamente: cuando incluso los animales rechazan estar quietos, es momento de que escuchemos más de lo que hablamos. Después de que las tormentas de granizo rojo pasaran a través de secciones de Kansas y Missouri, hogares caminaron sus praderas con incredulidad. Cultivos yacían desmenuzados, techos estaban rotos, rayas carmesí aún marcaban el suelo. Un agricultor cerca de Joplin expresó a un reportero local: no conozco qué significa esto, pero me detuvo. Me hizo pensar. En pueblos pequeños, vecinos trajeron comidas unos a otros, ayudaron a reparar graneros y se congregaron en salas para orar, no por terror, sino por humildad compartida. En línea, la nación intentó procesar lo que había contemplado. Videos de ríos oscurecidos, animales huyendo y granizo color sangre se expandieron rápidamente. Algunos los descartaron como eventos ambientales raros, otros compartieron escrituras, testimonios personales y confesiones tranquilas. Los debates fueron ruidosos, pero bajo ellos corría una corriente más profunda, una inquietud de que algo fundamental había sido perturbado. No toda respuesta fue confiada. Algunos temían juicio, otros resistían ese lenguaje completamente. No obstante, numerosos percibieron una invitación en lugar de un veredicto, una oportunidad para pausar, reflexionar, realinearse. Círculos de oración se formaron en parques. Conversaciones comenzaron entre vecinos que habían evitado tales tópicos durante largo tiempo. El ánimo no fue uniforme, pero fue serio. Estas no fueron llamas sobre el mar, ni trompetas en el firmamento. Fueron señales más cercanas al hogar. Agua que ya no podía otorgar existencia. Animales que huyeron sin comprender. Cielos que golpearon el territorio con hielo carmesí. Elementos ordinarios comportándose de maneras extraordinarias. Las Escrituras hablan frecuentemente de tales momentos, no para satisfacer curiosidad, sino para despertar discernimiento. Jesús advirtió sobre señales en la creación que dejarían naciones perplejas. Apocalipsis describe aguas golpeadas y la tierra sacudida, no como caos aleatorio, sino como parte de una narrativa moviéndose hacia restauración. Pablo nos recuerda que la creación gime no en desesperación, sino en anticipación. Entonces, quedamos con interrogantes que resisten respuestas fáciles. ¿Son estos eventos meramente anomalías ambientales conectadas solamente por coincidencia? ¿O constituyen parte de un patrón más amplio? Ecos de advertencias pronunciadas hace tiempo, ahora resurgiendo en nuestro tiempo. Estas interrogantes no pueden ser resueltas solamente por titulares o argumentos. Requieren paciencia, humildad y vigilancia. En cada generación que enfrentó señales desconcertantes, la convocatoria jamás fue entrar en pánico, sino permanecer despierta, orar y buscar sabiduría. La tierra ha hablado a través del agua, en el firmamento y en criaturas vivientes. La interrogante ahora no es qué tan fuerte, sino si estamos dispuestos a escuchar. América está en lágrimas nuevamente. Otra tragedia, otra escena de luces parpadeantes, cinta policial y hogares aguardando noticias que nadie desea recibir. Para algunos fue simplemente un titular de último momento. Para otros fue su ciudad, su escuela, su iglesia, su hogar. Pero observa alrededor, respecto a un sistema para rastrear y controlar a todos. El 6 de octubre de 2025 se informó que Suiza ha aprobado un sistema nacional de identificación digital. Verdaderamente podemos contemplar el día acercándose. Hebreos 10:25.
concerniente al gobierno mundial venidero. El 8 de octubre de 2025 se reportó que bajo el disfraz de derechos humanos, la controvertida burocracia educativa de las Naciones Unidas está demandando oficialmente que todos los gobiernos regulen y controlen la educación en el hogar si es que la permiten. La agencia incluso está convocando valores y actitudes aprobados por las Naciones Unidas, diversidad cultural, temas relacionados con la comunidad, antisemitismo, globalismo, entre otros, para ser impuestos sobre niños a través de una amplia variedad de asuntos con control de contenido educativo por parte de las Naciones Unidas. Si la agenda de las Naciones Unidas no se detiene, progenitores e incluso escuelas privadas que rechacen cumplir con las demandas escandalosas de las Naciones Unidas serán acusados de violar los derechos humanos de los niños. Puedes casi percibir el impacto suspendido en el ambiente. ¿Cómo pudo esto acontecer aquí? Comentaristas se apresuran a explicarlo, políticos argumentan, expertos debaten estadísticas y políticas. Y sin embargo, en todo el ruido, el dolor dentro de nuestros pechos no desaparece. Daniel había predicho el día exacto en que el Mesías de Israel arribaría, 69 semanas de años, 173.880 días después del mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén según el calendario judío. Daniel 9:25, Nehemías 2:1 al 8. Ese día había llegado. Él y sus 12 discípulos caminaban hacia Jerusalén. Se aproximaban a los pueblos de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Lucas 19:29. Envió a 2 de los 12 adelante para buscar un pollino que jamás había sido montado y traerlo ante él. Encontraron el pollino, lo llevaron de regreso a Jesús, colocaron sus mantos sobre el pollino, sentaron a Jesús sobre su lomo y cabalgó hasta la cima del monte y comenzó a descender hacia Jerusalén. Para este momento, una multitud se había congregado. Algunos extendieron sus túnicas en el camino para que el asno caminara sobre ellas. Y numerosos comenzaron a clamar y cantar: «Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Había fariseos en la multitud y urgieron a Jesús a reprender al pueblo. Él respondió: «Si estos callaran, las piedras inmediatamente clamarían». Entonces, cuando se aproximó a Jerusalén, comenzó a llorar sobre ella. Jesús es Dios. Conoce el final desde el principio. Isaías 46:9 al 10. Conocía lo que estaba en el futuro de Israel en 70 después de Cristo, y por toda la eternidad expresó: «Si hubieras conocido, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán trinchera alrededor de ti, te rodearán, te encerrarán por todos lados, te derribarán hasta el suelo y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra». Lucas 19:42 al 44. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación, el momento en que su Mesías aparecería, aunque estaba profetizado en la Biblia. Daniel 9:25, Nehemías 2:1 al 8. Esto es lo que llamo el alto costo de la ignorancia profética. Y en caso de que a algunos no les agrade la palabra ignorancia, Pedro expresó que los judíos entregaron a Jesús en manos de Poncio Pilato para ser ejecutado. Hechos 3:17. Tenían la palabra de Dios que revela 2 venidas del Mesías, pero se enfocaron en los pasajes de la segunda venida, su llegada como gran líder, como Rey de Reyes y Señor de Señores, e ignoraron los pasajes de la primera venida, su llegada como el Cristo, el siervo sufriente, aquel cuyas manos y pies serían perforados. Ignorar la primera venida resultó en que fueran cegados durante siglos, incluso hoy.
pero nuestra generación posee la palabra de Dios también. Y una y otra vez, nuestra generación ha escuchado que la segunda venida está cerca. Pero numerosos líderes religiosos de la actualidad la están ignorando. Dios conoce su corazón y pensamientos. Y me pregunto si habrá un costo por la ignorancia profética voluntaria. Aquí están algunos eventos recientes que me hacen creer que el final de la era está cercano. 1. Concerniente a Turquía y su involucramiento en la batalla de Gog de Magog. Se reportó recientemente que Turquía ha escalado drásticamente su confrontación con Israel. En respuesta a la interceptación por parte de Israel de la flotilla global, financiada por Hamas, 39 embarcaciones y aproximadamente 400 activistas, incluyendo una figura conocida, Turquía acusó a Israel de un acto terrorista que puso en peligro a civiles inocentes y abrió una investigación criminal contra Israel. 2. Concerniente a una apostasía en la Iglesia al final de la era. El 6 de octubre de 2025, el personal de Prophecy News Watch publicó un artículo excelente titulado «Conoce a la nueva arzobispa de Canterbury». Aquí está parte de lo que redactaron. Sarah Mullally, una mujer que orgullosamente se identifica como feminista y pro-elección, pronto vestirá las túnicas una vez reservadas para hombres que temblaban ante la palabra de Dios. Los titulares lo celebran como un triunfo de igualdad y progreso. Pero bajo los aplausos yace una tragedia, cuando líderes se jactan de inclusión, pero rechazan el arrepentimiento, cuando celebran la interrupción del embarazo como elección y tratan al no nacido como prescindible, cuando afirman estilos de vida que las Escrituras llaman pecado. No es progreso, es apostasía, es rebelión vistiendo un collar clerical. Es el colapso del coraje moral bajo el peso de la presión cultural. Este nombramiento no trata sobre la competencia de una mujer, trata sobre el compromiso de una iglesia. Revela una enfermedad espiritual expandiéndose a través del cuerpo de Cristo, donde la emoción reemplaza la doctrina y la cultura reemplaza la convicción. Cuando la iglesia comienza a disculparse por la verdad bíblica, deja de ser iglesia. 3. Concerniente a la confrontación entre Israel y Hamas y la paz en el Medio Oriente. El 4 de octubre de 2025, el presidente Trump publicó lo siguiente en Truth Social. Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a que el acuerdo de liberación de rehenes y paz se complete. Hamas debe moverse rápidamente o todas las apuestas estarán canceladas. No toleraré demoras que muchos piensan que ocurrirán, ni ningún resultado donde Gaza represente una amenaza nuevamente. Hagamos esto rápido. Todos serán tratados justamente. Todos estaban unificados en desear que esta confrontación terminara y ver paz en el Medio Oriente. Los últimos varios años, cristianos con mentalidad profética han sido atacados frecuentemente por grupos liberales por ser hostiles al ambiente. Somos retratados como estar tan preocupados por asuntos celestiales que respaldamos decisiones que conducen a degradación ambiental. Algunos individuos en la extrema izquierda incluso han culpado directamente a sitios como Rapture Ready por querer destruir la Tierra. El comentarista Bill Moyers recientemente estaba dando un discurso en la Escuela Médica de Harvard y durante su presentación reveló un concepto erróneo común que los liberales tienen sobre profecía bíblica. Según el señor Moyers, personas que concuerdan con Rapture Ready se sienten llamadas a ayudar a provocar una calamidad global. Millones de fundamentalistas cristianos creen que la destrucción ambiental no solo debe ser ignorada, sino actualmente bienvenida, incluso apresurada, como señal del apocalipsis venidero. No conozco ningún grupo cristiano que activamente convoque destrucción ambiental.
Todos debemos habitar el mismo planeta y respirar el mismo aire. Está en nuestro interés común poseer un mundo libre de contaminantes mortales. Dios otorgó al hombre dominio sobre la tierra y debemos ser buenos administradores de lo que ha sido confiado en nuestras manos. Si nosotros los fundamentalistas somos menos optimistas sobre asuntos ambientales que Moyers, es porque estamos conscientes del destino último de la Tierra. La falacia del movimiento ambiental. El ambientalismo que contemplamos actualmente tiene raíces en los movimientos conservacionista y preservacionista anteriores. Líderes como Theodore Roosevelt y Gifford Pinchot temían que estábamos agotando nuestros recursos naturales. Roosevelt ayudó a establecer varios parques y reservas federales, comenzando en los 1962. Activistas añadieron una teología neomarxista a varias preocupaciones ecológicas, creando el movimiento ambientalista moderno. Las visiones utópicas que los ambientalistas intentan transmitir actualmente tienen poco que ver con salvar la Tierra. Sus perspectivas sobre asuntos ambientales están fuertemente atadas a agendas políticas y son frecuentemente contraproducentes a las causas que afirman representar. Una de sus afirmaciones más repletas de error es la idea de que la tecnología ha disminuido nuestra calidad de existencia. Creen que si pudiéramos simplemente retroceder las manecillas del tiempo a los días previos a la industrialización, encontraríamos ese mundo utópico. Cualquier examen justo de la historia revelará que la innovación ha sido muy beneficiosa para la humanidad. Avances en ciencia son directamente responsables de mejoras sin precedentes en salud humana, nutrición y expectativa de vida. La expectativa de existencia no fue de 45 años en la Edad Media a 77 años actualmente, debido a venenos de químicos fabricados por el hombre. Visité numerosos sitios web ambientalistas y descubrí que la mayoría están obsesionados con asignar culpa y estar permanentemente en oposición sobre asuntos polémicos. Grupos como Greenpeace, el Club Sierra, Consejo de Defensa de Recursos Naturales, Fondo de Defensa Ambiental y Sociedad Rucus se especializan en resaltar problemas mientras no ofrecen soluciones. Si tomaran postura sobre un asunto espinoso, podrían tener que comprometerse con una solución viable. A veces se requiere la sabiduría de Salomón para hallar una resolución a un dilema ambiental que sopese las necesidades del hombre versus la protección de la naturaleza. Locura nuclear. La energía nuclear constituye un ejemplo muy bueno de cómo el movimiento ambiental utiliza alegaciones de pseudociencia para ganar respaldo. Debido a que la mayoría de personas no comprenden cómo funciona la energía atómica, es fácil para los ambientalistas usar tácticas de miedo para volver al público contra todo lo nuclear. El registro de seguridad de la energía nuclear puede hablar por sí mismo. En los 49 años que hemos tenido energía nuclear comercial en Norteamérica, jamás ha habido una sola fatalidad directamente relacionada con energía nuclear. De los pocos accidentes reportados en reactores nucleares, ningún incidente jamás ha violado el recipiente de contención. El carbón, el método más ampliamente utilizado de generar energía en América, no ha tenido un registro tan impecable. Cada año, millares de personas fallecen por accidentes mineros relacionados con carbón y problemas de salud. En China, hasta 20.000 fallecen cada año por la minería de carbón. Como resultado del impacto petrolero de los 1970, más de 129 reactores nucleares entraron en etapas de planificación. Cuando el reactor número 2 en Three Mile Island sufrió una fusión parcial del núcleo en 1979, la industria nuclear entró en caída libre.
Los ambientalistas trabajaron incansablemente para erigir obstáculos financieros y regulatorios que hicieron imposible que cualquier reactor nuevo obtuviera una licencia operativa. La nación de Francia ha probado la confiabilidad de la tecnología nuclear porque esa nación posee pocos recursos energéticos. El gobierno francés avanzó con su programa atómico. Actualmente Francia deriva 75% de su electricidad de energía nuclear. Francia es también el mayor exportador de electricidad del mundo. Ahora que el calentamiento global se ha convertido en una preocupación mayor, pensarías que los ambientalistas estarían dispuestos a transformar el Gran Cañón en una mina de uranio para reducir emisiones de dióxido de carbono. Juzgando por su desdén fanático por cualquier cosa con una vida media, la Estatua de la Libertad tendría que estar sumergida hasta su antorcha en derretimiento glaciar antes de que tuvieran pensamientos secundarios sobre energía nuclear. Los desechos radioactivos constituyen un área clave donde los ambientalistas atacan la energía nuclear. Actualmente 42.000 toneladas de desechos de alto nivel están siendo almacenados en 126 sitios temporales alrededor de la nación. Este material simplemente se acumula porque obstáculos burocráticos ambientales han impedido la construcción de una instalación de almacenamiento a largo plazo. Durante los últimos 28 años, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha estado preparando un sitio en Yucca Mountain, Nevada, para ser el lugar de descanso permanente para los desechos nucleares de la nación. Yucca Mountain está ubicada en un desierto remoto en el condado de Nye, Nevada. Está aproximadamente 100 millas al noroeste de Las Vegas. El proyecto ha costado hasta ahora $7.000 millones y no abrirá hasta 2012 como mínimo. El factor principal retrasando este elaborado agujero en el suelo es el deseo de que el sitio pueda contener desechos radioactivos durante más de 100.000 años. Mucho antes de que los desechos tuvieran oportunidad de alcanzar la superficie, nuestra nación sería devastada por una serie de desastres geológicos. La caldera de Yellowstone algún día explotará con una fuerza hasta 2.500 veces la magnitud de la erupción del Monte Santa Elena en 1980. Una erupción a escala completa de la caldera de Yellowstone instantáneamente eliminaría millones de personas y causaría cambio climático catastrófico alrededor del globo. Ciertamente no es seguro tener desechos almacenados en 129 instalaciones. Cuanto más tiempo los grupos ambientales mantengan estos desechos nucleares en limbo, más probable habrá un desastre. La respuesta no está soplando en el viento. Aproximadamente la única tecnología que los ambientalistas promueven es cualquier cosa relacionada con dispositivos de energía llamados verdes que cosechan energía del sol y el viento. Nos dicen estos individuos que la única manera de salvarnos del calentamiento global y nuestra dependencia del petróleo del Medio Oriente es erigir más paneles solares y turbinas eólicas. La producción de energía desde recursos renovables puede poseer cierta cantidad de atractivo, pero carecen enormemente de la capacidad para satisfacer nuestras necesidades energéticas. A menos que haya algún avance milagroso, la energía generada por viento y sol jamás ascenderá a más del 2% de las necesidades energéticas. La cantidad de energía eléctrica generada por estas dos fuentes se mide en millones de megavatios, pero nuestro requerimiento actual corre en los trillones de megavatios. Tomaría un número enorme de molinos de viento para energizar algo como una planta siderúrgica. La energía solar podría tener uso limitado en estados soleados como Arizona, pero jamás funcionará para la mayoría de otros estados. En el invierno, algunas áreas del país tienen cielos nublados. Aquí en Nebraska, el firmamento está nublado aproximadamente 60 a 70% del tiempo.
El ángulo solar más bajo y la temperatura promedio más fría constituyen otro problema. La energía eólica también posee inconvenientes. Solo podemos producir energía desde una brisa que cae dentro de cierto rango. Demasiado viento y la turbina debe apagarse. Si no hay suficiente viento, las aspas no girarán. Siempre está el asunto de contaminación sonora. Hay una granja de molinos cerca de mi pueblo natal de Storm Lake, Iowa. Cada vez que estoy en esa región, puedo escuchar el sonido silbante producido por las turbinas a 1 milla de su ubicación. Lentamente enloquecería si tuviera que escuchar constantemente ese ruido. La energía verde también posee un costo de mantenimiento alto. Las celdas solares se ensucian o desgastan, y las turbinas eólicas se descomponen por exposición a los elementos. El pecado constituye el problema central. Por mucho que los ambientalistas intenten salvar la tierra, sus esfuerzos terminarán últimamente en fracaso total. La Biblia predice que durante la hora de tribulación, el mundo llegará a ruina casi completa. La destrucción será tan generalizada que el profeta Isaías advirtió: al abordar solamente los síntomas de las malas acciones del hombre, los ambientalistas no están haciendo nada para corregir el problema raíz, el pecado. Sin el poder transformador de Jesucristo, el ambiente estará resignado a su destino determinado. Dios ha dado advertencia justa sobre cómo la transgresión de su ley conducirá a juicio generalizado. Si los ambientalistas quisieran hacer algún bien duradero, serían sabios en dedicar su energía a evangelizar almas perdidas. Incluso la naturaleza misma está bajo la maldición del pecado. Cuando Adán cayó, el mundo animal cayó con él. Por mucho que nos agraden nuestras criaturas adorables, jamás debemos olvidar su estado caído. Un individuo que falló en realizar este hecho terminó siendo eliminado por un oso que intentaba salvar. De regreso a Babilonia. Estoy fuertemente en contra de que los cristianos abracen el movimiento ambiental. Es fácil relacionarse con un deseo de salvar la tierra. Desafortunadamente, los diseñadores de este movimiento poseen una agenda política que pocos cristianos verdaderos encontrarían compatible con la Biblia. La meta verdadera del movimiento ambiental es atraer al mundo hacia un cuerpo central que establecería las reglas. Este plan constituye parte del esquema maestro del adversario para recrear el tipo de control que poseía durante el tiempo del Imperio Babilónico. La única manera de regresar a Babilonia es impulsar unidad mundial. El movimiento ambiental constituye un disfraz perfecto porque solicita a las naciones que rindan su soberanía por una causa aparentemente beneficiosa para todas las naciones. Recientemente, un grupo de líderes evangélicos bien conocidos cayeron en esta estratagema al decidir respaldar una iniciativa para combatir el calentamiento global. La labor principal de un líder cristiano es guiar almas perdidas a la redención. Solo puedo preguntar dónde la Biblia siquiera insinúa que salvar ballenas y combatir el calentamiento global constituyen parte de la Gran Comisión. Lidiar con problemas ambientales necesita ser dejado a los políticos. En mi perspectiva, cualquier predicador que decida involucrarse en asuntos ambientales es como un cirujano cardíaco que súbitamente abandona una operación para reparar un inodoro obstruido, una tierra nueva. En 2 de Pedro se nos informa que algún día la tierra experimentará una renovación ígnea. Toda la naturaleza y todo lo que el hombre ha creado será completamente destruido. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con calor ferviente. La tierra también y las obras que están en ella serán quemadas. Viendo entonces que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué manera de personas deberíais ser en toda santa conversación y piedad?
Segunda de Pedro 3:10 al 11. Sé que los ambientalistas se erizarían ante la idea de una tierra reacondicionada, siendo la solución última a todos los problemas ecológicos. Si el mundo va a ser disuelto, no hay necesidad de que nos apeguemos demasiado a él. El único asunto duradero es si cada uno de nosotros estará alrededor para contemplar el día cuando el león se recueste con el cordero y cada arroyo corra cristalino con agua pura. Sabiendo que la tierra eventualmente será puesta de nuevo en orden, necesitamos preocuparnos por la preservación de nuestras almas eternas. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Los cristianos están viviendo en uno de los momentos más emocionantes en la historia del mundo. No puedo imaginar un momento más emocionante a menos que fuera durante los días del nacimiento de Jesús, su predicación y milagros, su fallecimiento, sepultura, resurrección y ascensión y el comienzo de la iglesia. Pero en mi mente va sin decir que nuestra generación, más que cualquier otra generación desde los días del nacimiento de Jesús, está contemplando el escenario siendo preparado para el cumplimiento de numerosas profecías en la Biblia. El 9 de febrero de 2025, siguiendo una visita de una semana a Estados Unidos, reuniones con el presidente Trump y otros dignatarios y funcionarios estadounidenses, el primer ministro de Israel resumió su visita de esta manera. La visita fue un punto de inflexión histórico para el Estado de Israel. Se refería al respaldo incuestionable de Trump hacia Israel, el hecho de que Trump está comprometido a prevenir que Irán obtenga armas nucleares, el hecho de que Trump sugirió una idea diferente, Estados Unidos haciéndose cargo de Gaza para el día después de que Hamás sea derrotado. En mis palabras, Netanyahu expresó: la reelección de Trump constituye un punto de inflexión histórico. Netanyahu expresó que el sistema iraní de fuerzas proxies que había rodeado crecientemente a Israel desde varios sitios ha sido quebrado. Lo destrozamos considerablemente. Los maestros de profecía bíblica han estado esperando un punto de inflexión en los tratos de Dios con Irán durante largo tiempo. Ezequiel 38 al 39. Quizás ese punto de inflexión finalmente ha arribado. Si ha llegado, constituye una señal clara de que la historia ha alcanzado los años postreros y días postreros. Ezequiel 38, 8-16. Realidades y tendencias económicas definitivas se están alineando con predicciones bíblicas de cómo serán las cosas al final de la era. Una dinámica poderosa específica está impulsando a toda la humanidad hacia el abismo de los días finales. Jesús lo llamó Gran Tribulación. Juan el Revelador otorgó a través de inspiración directamente de Jesucristo profecía sobre el estado de la economía del planeta Tierra durante el momento más terrible de la historia. Y cuando había abierto el tercer sello, escuché a la tercera bestia decir: «Ven y mira». Y contemplé, y he aquí un caballo negro, y el que se sentaba sobre él tenía un par de balanzas en su mano. Y escuché una voz en medio de las cuatro bestias decir: «Una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y procura no dañar el aceite ni el vino». Apocalipsis 6, 5-6. La convocatoria siniestra para que el jinete sobre el caballo negro galope adelante presagia un tiempo venidero de hambruna mundial, de fallecimiento por inanición para millones. Habrá al mismo tiempo grandes riquezas. El vino fluirá suntuosamente y habrá abundancia de aceite medicinal y otros ungüentos de vida suavizante para vivir lujosamente. Sin embargo, la profecía indica una división catastrófica de los que poseen de los que carecen.
Los ricos se volverán más ricos y no querrán por nada mientras el resto del mundo se adentra más profundo en la hora más negra de depresión de la historia terrestre. El futuro económico de la Tierra. Si esta generación está dentro del marco temporal general de la era justo antes de la segunda venida de Cristo, entonces nosotros, quienes creemos en la Biblia como palabra inherente de Dios, tenemos la seguridad de que podemos contemplar las señales de la temporada conduciendo al final. Jesús expresó como registrado en Marcos 13:37, lo que digo a uno lo digo a todos, vigilen. Expresó además, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. Lucas 21:28. Así que con el Señor de la creación, el pronosticador infalible de lo que acontecerá desde aquí hasta la eternidad, examinemos su palabra final sobre el futuro económico de la tierra. Y tengamos presente que toda la palabra de Dios es Jesús hablándonos. La Escritura nos informa, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Es Jesús, quien es Dios, quien otorgó toda verdad profética sobre lo que acontecerá al final de los días a los profetas de su santa palabra. La profecía proviene de Jesús, sin importar qué escritor bíblico o qué libro examinemos, mientras reflexionamos sobre cosas involucradas en la economía de los tiempos finales. Con este hecho en nuestro pensamiento, consideremos el pensamiento expresado cuando comenzamos. Una dinámica poderosa específica está impulsando a toda la humanidad hacia el abismo de los días finales. Jesús lo llamó Gran Tribulación. Se está volviendo más y más evidente cuál es ese componente del rompecabezas económico de los tiempos finales. Petróleo, el catalizador. El petróleo está jalando, impulsando, causando que toda la humanidad se apresure hacia el Medio Oriente para la confrontación final con Jesucristo mismo. Por lo tanto, deseo, en lugar de observar solamente al petróleo como recurso productor de energía, desglosar todos los asuntos periféricos asociados con el petróleo, es decir, examinaremos ese catalizador específico para traer los ejércitos de la tierra a batallar en el valle de Jezreel en sus numerosas partes componentes de la influencia que el petróleo está ejerciendo, particularmente según involucra presiones económicas sobre los estados-nación del mundo durante estos días menguantes de la historia humana. El profeta Ezequiel nos otorga en una cápsula el factor económico de los tiempos finales que constituye el núcleo del movimiento hacia Armagedón. Así dice el Señor Dios: también acontecerá que al mismo tiempo vendrán pensamientos a tu mente y concebirás un plan malvado y dirás: subiré contra una tierra de aldeas sin muros, iré contra los que están en reposo, que habitan confiadamente, todos ellos habitando sin muros, sin cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y tomar botín, para volver tu mano sobre los lugares desolados ahora poblados, y sobre el pueblo reunido de entre las naciones, que ha obtenido ganado y bienes, que mora en el centro de la tierra. Ezequiel 38:10-12. Esta constituye una profecía de la confrontación de Gog-Magog programada para tiempos justamente adelante. Algunos estudiantes de profecía creen que podría acontecer antes del rapto. Algunos creen que podría coincidir con el rapto. Y aún otros creen que el asalto de Gog-Magog hacia el Medio Oriente dirigido a Israel podría acontecer dentro de la semana 70 de Daniel, la tribulación. No es particularmente relevante preocuparse por el momento de ese ataque catastrófico aquí, pero es sumamente relevante considerar la cosa particular
que podría causar que el líder de esta gran fuerza tenga su pensamiento malvado y se determine a traer esa tremenda coalición de ejércitos odiadores de Israel desde el norte. Creo que se está volviendo crecientemente claro cuál será probablemente ese factor. El petróleo constituye el único bien en el planeta Tierra que podría alcanzar el grado de importancia que podría constituir el gran despojo mencionado numerosas veces en el ataque de Gog-Magog, presagiado por Ezequiel. No puede ser mera coincidencia que la región del Medio Oriente sea donde el planeta fue más exuberante, el lugar donde el jardín del Edén fue colocado. Si el petróleo es, como la mayoría de científicos creen, principalmente vegetación y materia animal descompuesta que se ha descompuesto, entonces esta es el área donde podríamos esperar los depósitos más grandes de la sustancia que llamamos petróleo. Debe ser más que mera coincidencia. 2. Se deduce que esta es la región general donde todas las naciones hambrientas de petróleo del mundo colocarían interés intenso. ¿Cuánto esfuerzo se requiere entonces para creer que las fuerzas de Gog-Magog algún día considerarían esta región un objetivo principal para invasión? Y llevando esta lógica a conclusión bíblicamente profética, es de extrañar que Armagedón, involucrando casi cada nación sobre la tierra, se reunirá en esta misma región para batallar por el gran despojo. Ezequiel profetizó que Dios colocaría garfios en las mandíbulas de Gog y lo traería a la región para la destrucción de las fuerzas de Magog. Dios expresó que reunirá todos los ejércitos del mundo al lugar llamado Armagedón. Me parece que el proceso de reunión está bien en marcha mientras consideramos asuntos involucrados en la economía de los tiempos finales. El petróleo hace girar el mundo. El impulso del mundo hacia progresar en tecnologías hace inevitable que la necesidad de hallar fuentes energéticas tomará cada vez más el centro del escenario para potenciar los esfuerzos de abastecer la industria. Esto fue profetizado por el profeta Daniel. Los hombres correrán de aquí para allá y el conocimiento se incrementará. Daniel 12:4. Tal gran explosión de viaje requiere cantidades masivas de energía y el conocimiento se ha incrementado para mantener el ritmo. El drenaje sobre recursos de petróleo crudo y sobre refinerías se ha incrementado casi tan exponencialmente como el conocimiento necesario para producir las maravillas modernas de transporte en las cuales corremos de aquí para allá. El área dolorosamente obvia en la cual esta generación no ha logrado logros estupendos está en el área de crear energía alternativa viable a la disponible a través de combustibles fósiles. Nuevos clientes sedientos más, suministro menguante, equivale a problemas del tipo apocalíptico. Observaremos a los clientes más nuevos alineándose en las piscinas petroleras menguantes. Pero primero, pensemos un poco sobre cómo el petróleo impacta la existencia justo en América. América, el productor más grande de tecnologías que aseguró el tremendo progreso logrado dentro de los siglos inmediatamente pasados, continúa siendo el drenaje más grande del mundo sobre recursos petroleros alrededor del globo. América fue el productor para la mayoría de sus propias necesidades energéticas durante la era de mediados del siglo XX. Las vastas reservas petroleras de fácil acceso en Texas y Oklahoma otorgaron a la nación un suministro económico de energía para operar la maquinaria de las demandas florecientes de la nación. El agotamiento de esos campos y la búsqueda subsecuente de nuevos proveedores petroleros movió a Estados Unidos y al mundo hacia canales geopolíticos que pocos previeron. América y el mundo, desde ser golpeados por la epifanía de que efectivamente el petróleo constituye un recurso finito, han sido poderosamente atraídos al Medio Oriente. Israel, la llave,
Tantos reordenamientos han acontecido desde finales de los 1950 que requeriría un conjunto de volúmenes sobre las cosas involucradas, no un solo artículo para cubrir el asunto. La conclusión a considerar es que los reordenamientos que han acontecido todos han girado alrededor de la relación de América con la nación elegida de Dios, Israel. La relación ha parecido tanto una bendición como una maldición. La actuación de América como comadrona para el nacimiento del Israel moderno abrió nuevas vías de mercados económicos. La protección estadounidense del Estado infante, que rápidamente se convirtió en el más poderoso de la región con ayuda de América, otorgó a Estados Unidos presencia en la región del planeta Tierra con las reservas petroleras más profundas. Estas eran necesarias para asegurar que los motores poderosos de la productividad occidental continuarían operando. Las realidades geopolíticas e industriales de los tiempos aseguraron a América un lugar entre los jugadores principales de la región, con la influencia para mantener el petróleo fluyendo. La familia real saudí sostenía las llaves a las cantidades más copiosas del oro negro. Necesitaban y necesitan hasta este preciso momento la protección militar poderosa de América. Todo lo que debemos hacer es recordar la confrontación de la tormenta del desierto de 1990 y 91 para realizar esa verdad. Kuwait cayó y Arabia Saudita probablemente sería la siguiente, excepto por la intervención de América. Los reordenamientos han probado ser un asunto mutuamente indispensable para ambos socios. Aunque las dos culturas están en conflicto total, las exigencias de supervivencia demandan una relación continua y bastante fuerte. Los arreglos de seguridad han traído al mismo tiempo situaciones de tipo compañeros de cama extraños. Una recientemente levantó su cabeza problemática cuando América y los saudíes anunciaron la probabilidad de que Estados Unidos venderá armamento avanzado a Arabia Saudita para propósitos de su protección. Mientras esto constituye un beneficio económico fantástico para la industria armamentística americana, es potencialmente una cortada en la relación unida de cadera entre América e Israel. La familia real de Saud debe poseer la fortaleza de América para sobrevivir, incluso con capacidad militar incrementada propia. Las naciones árabes están efectivamente compuestas de hombres salvajes, incluso en los escalones superiores del poder. La mayoría están atados inexorablemente a las bestias que dirigen las organizaciones terroristas del Medio Oriente. Un ejemplo es el dictador sirio Bashar al-Assad, quien permite que cada organización terrorista principal de la región establezca sede en Damasco. Cada una de las organizaciones está dedicada debido a odios ancestrales e Islam a remover a Israel y su aliado más cercano, América del Medio Oriente. Odian también a la familia real saudí, considerándolos como en liga con los infieles, todos quienes no están plenamente en cumplimiento con las leyes del Corán. Israel observa con incomodidad la relación americana-saudí y se pone bastante nervioso con el pensamiento de que el armamento más avanzado y sofisticado del planeta podría ser colocado en manos de musulmanes. Jugadores de los tiempos finales. Los asuntos económicos de los tiempos finales entran aún más en foco cuando pensamos sobre los jugadores más nuevos en el juego peligroso de quién controla las piscinas petroleras del Medio Oriente y el mundo. El dragón mecanizado. El precio del petróleo continúa subiendo mientras un monstruo industrial, recién despertado, avanza para beber de las piscinas líquidas negras de la Tierra para saciar su sed creciente. China, la civilización más antigua sobre la Tierra, posee una población de 1.300 millones y ascendiendo. Eso la hace aproximadamente 5 veces el tamaño poblacional de Estados Unidos. Posee la segunda economía más grande del mundo,
y según expertos está creciendo económicamente a una tasa 4 veces más rápida que la de América. China posee 22% de la población mundial, pero solamente 7% de la masa terrestre de la Tierra. Esto considerando la tasa de crecimiento de esa nación y reputación por comportamiento agresivo, no augura bien para un futuro pacífico para el planeta Tierra. Esto es verdad, en parte porque menos del 10% de la tierra de China es cultivable. La tierra arable se reporta estar declinando a aproximadamente 750.000 acres por año, debido a urbanización, erosión y otros factores. Casi ciertamente mirarán más y más hacia su norte y oeste para expansión. Busquen que esta mentalidad expansionista del liderazgo de China sea la fuente de rumores de confrontación durante los años venideros. El crecimiento de la nación significa que sus necesidades energéticas están multiplicándose. China ya es el usuario más grande de petróleo después de Estados Unidos, con su necesidad de petróleo habiendo ascendido más del 50% dentro de la década pasada. La demanda presagia problemas. Esto habla directamente a la economía de los tiempos finales que se está desarrollando. Es la demanda casi increíble de petróleo, lo que presagia una crisis venidera de proporción aterradora. La industria petrolera simplemente será incapaz de mantener el ritmo con las demandas de las naciones, cuyas necesidades industriales están incluso ahora acelerando fuera de control. Añadido a la gran demanda de petróleo por China está la fuerza laboral de esa nación que ha probado la leche y miel del crecimiento industrial y no tendrá nada menos. Desde que las granjas colectivas y la tierra fueron devueltas al pueblo en considerable medida en 1978, la condición económica del campesinado ha mejorado, según algunos expertos, en más de 1500%. Millones sobre millones de ciudadanos chinos disfrutan lujos occidentales como televisores, computadoras y numerosos otros artículos. Han venido de caminar o montar bicicletas descompuestas a través de aldeas rurales, empobrecidas, a conducir automóviles sobre superautopistas en un número creciente de ciudades grandes. Todo este progreso ha venido y continúa avanzando a expensas de las economías occidentales, particularmente la de Estados Unidos de América. Las estimaciones son que para 2030, China estará 60% urbanizada en el sentido más moderno de la palabra. Decenas de millones de chinos están acudiendo a las ciudades. Shanghái, por ejemplo, ya es 8 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York en población. Su ingreso per cápita promedio ha ascendido de centavos por día, en el mejor de los casos, a $1.000 por año. Esto parece trivial para americanos y europeos del occidente, pero ese crecimiento representa dinámicas industriales asombrosas que han comenzado a afectar deletéreamente las economías occidentales. Principal entre las naciones afectadas está América, quien está perdiendo en algunas áreas clave de producción tecnológica a China. Un observador de la situación respecto a Estados Unidos versus China en productividad económica expresa esto. China es actualmente el fabricante de elección sobre Estados Unidos, México, Tailandia, Singapur o lo que sea. Producen más ingenieros por año que Estados Unidos. Sus gastos de investigación y desarrollo están superando a Estados Unidos. Su industria técnica supera a Estados Unidos, Europa y Japón. Son quienes están estableciendo los estándares globales para software de oficina, sistemas operativos, teléfonos móviles, chips identificadores, protocolos de Internet y otras tecnologías. Otro analista evalúa además el factor China dentro de la economía de tiempos finales en evolución.
China está pavoneándose en el escenario mundial y ha emergido rápidamente como el segundo comerciante más grande de bienes mercantiles del mundo. América, en un sentido, ya se ha convertido en sirvienta de China, ya que ha acumulado enormes tenencias de moneda estadounidense y valores de ingreso fijo. Las tendencias del mercado de bonos este año ya parecen indicar que Estados Unidos ha perdido su soberanía monetaria. América ya está en posición vulnerable, su dólar habiendo caído a cerca de mínimos históricos contra el resto del mundo. Y ahora el clima económico para los propios americanos se está poniendo feo. En tiempos difíciles, ¿cuál será la prioridad de los políticos? ¿Mantener felices a los votantes, precios petroleros más bajos, o continuar respaldando a Israel? Desafortunadamente, esta última política probará ser mutuamente excluyente con los otros objetivos. Ya el legendario consumidor gastador ha comenzado a cambiar comportamiento notablemente. El consumidor estadounidense está comenzando a conservar efectivo y disminuir gasto de consumo. Hay indicadores tanto anecdóticos como teóricos de este cambio. La deuda de tarjetas de crédito incrementó 9.2% en mayo de 2007, un incremento agudo en crecimiento. Consideramos esto una señal de angustia del consumidor, particularmente ya que el refinanciamiento hipotecario también ha caído. Cuando el volcán apocalíptico explote, hemos considerado mayormente a Estados Unidos y China hasta este punto. Al pensar sobre la economía de los tiempos finales y un pronóstico probable para el futuro en términos de indicadores financieros, esto es completamente apropiado. Porque sin duda, China representa el desafío más grande al mundo industrializado occidental. La necesidad enorme de petróleo de China más sus demandas explosivas de bienes de cada tipo está afectando mercados mundiales de maneras que están drenando las economías del resto del mundo. China tendrá, según pronostican autoridades económicas principales, dentro de 20 años la economía más grande del mundo. Esa nación actualmente usa 2.500 toneladas de carbón por minuto. Usan 24 millones de vatios de electricidad por minuto y 240.000 barriles de petróleo crudo por minuto. Extrapolado a su efecto neto, un observador económico expresa que China está creciendo a tal tasa de uso de recursos naturales que dentro de 30 años requerirá otro planeta Tierra para satisfacer sus necesidades. La proporción de China de ingreso desde América a flujo de salida de dinero hacia Estados Unidos es asombrosa en sus implicaciones. 50.000 millones de dólares anualmente, eso es más de 150 millones por día, actualmente fluye desde América hacia China. China ha atraído más capital de inversión extranjera en 5 años que Japón en los 50 años desde la Segunda Guerra Mundial. Esa nación posee, según una autoridad económica, tanto de los instrumentos de deuda de América que si China vendiera esos al mercado mundial, América estaría en bancarrota en aproximadamente 17 minutos. La conclusión de todas estas cosas problemáticas sobre la gran nación dragón es que la economía súbitamente la ha impulsado a una posición poderosa en el escenario mundial. Es petróleo lo que potencia su industria masivamente creciente, justo como es petróleo lo que alimenta la industria de América y otros países occidentales. Es fuerza económica lo que está impulsando a todos estos jugadores hacia una confrontación en algún punto futuro. La palabra de Dios llama a esa confrontación Armagedón. Cuando el volcán de los tiempos finales explote, los reordenamientos acontecerán a una tasa cuántica. Mientras América se esfuerza por recuperar equilibrio fiscal y balance cultural societal, estoy más y más convencido de que la tapa explotará del volcán cuando el rapto de la iglesia ocurra.
Numerosas cosas tendrán que acontecer inmediatamente. Las condiciones lo demandarán. La base tributaria de América estará en ruinas y formas de reordenar la producción de ingresos de la nación serán buscadas y aseguradas. Ley marcial y medios draconianos podrían tener que ser empleados para asegurar cumplimiento por la ciudadanía. Dado que millones de trabajadores americanos que proporcionaron el corazón de la base tributaria habrán desaparecido, el liderazgo de la nación probablemente buscará reordenamientos nuevos inmediatos con Europa, la cual no estará tan gravemente afectada. Nuevos dispositivos monetarios de transferencia electrónica de fondos serán creados para tratar con necesidades inmediatas en los mercados financieros. Reordenamientos dinámicos con dictaduras del Medio Oriente serán buscados para asegurar flujo petrolero continuado hacia el occidente. Esto será absolutamente esencial debido al rechazo durante décadas por líderes del mundo occidental de avanzar con nueva exploración de combustible fósil o investigación para hallar y producir combustibles alternos. Israel entrará en juego en los reordenamientos económicos de los tiempos finales. Las naciones árabes encabezadas por fanáticos islámicos odiadores de Israel harán demandas que el Occidente tendrá poca elección, excepto aceptar si el petróleo ha de continuar fluyendo en dirección occidental. Últimamente, el petróleo se convertirá en tal preocupación para todos los jugadores mundiales que todos considerarán al oro negro digno de una tercera guerra mundial. No un pronóstico placentero, ¿correcto? Al contrario, una perspectiva muy placentera, no para el mundo presente en general, sino para aquellos que buscan al Rey de Reyes y Señor de Señores, retornar e instituir una nueva economía sobrenaturalmente infundida para el reinado de 1000 años de Cristo sobre este planeta reclamado. Hay dos tipos de virus con los que la mayoría de personas están familiarizadas: el tipo que enferma a las personas y el tipo que hace que nuestras computadoras se vuelvan locas. Sin embargo, una tercera forma de virus es igualmente infecciosa: un virus intelectual. En 1898, Friedrich Loeffler y Paul Frosch hallaron evidencia de que la causa de la enfermedad de fiebre aftosa en ganado era una partícula infecciosa más pequeña que cualquier bacteria. Esta fue la primera pista de la existencia de virus biológicos, entidades genéticas que yacen en algún lugar del área gris entre estados vivientes y no vivientes. Los virus dependen de las células huésped que infectan para reproducirse. Cuando se hallan fuera de células huésped, los virus existen como una capa proteica o cápside. Uno podría hacer comparación general con cómo funciona una semilla. La cápside encierra ya sea ADN o ARN, que es el plano del virus. Mientras está en esta forma fuera de la célula, el virus es metabólicamente inerte. Una vez que una cápside se adhiere a una célula viviente y eyecta su código de ADN o ARN, el virus germina y comienza su labor destructiva. El término virus de computadora se acredita a Grace Hopper. Descubrió que una polilla había aterrizado entre los contactos de solenoide en la calculadora Mark II, una computadora analógica masiva en la Universidad de Harvard, diseñada por Howard Aiken. Hopper removió la polilla aplastada y anotó su libro de registro con una entrada junto con la polilla sujeta a la página. Los virus de computadora no se convirtieron en un problema real hasta que las computadoras basadas en DOS comenzaron a proliferar. La estructura de archivos utilizada por estas máquinas hizo relativamente fácil, en 1986, para los creadores del virus Brain, causar estragos con los sectores de arranque en discos flexibles. Virus intelectuales. Los virus intelectuales no requieren ADN ni microchips para transmisión. Pasan de una mente a otra a través de varias formas de comunicaciones habladas o escritas.
Lo que hace que estas ideas sean virus intelectuales es el hecho de que están en error o no sirven propósito significativo. Justo como los otros dos virus, su único propósito es autopropagación. Aquí están tres virus intelectuales que podrían estar escondidos en algún lugar de tu materia gris. Podría haber seleccionado de una larga lista de cuentos de viejas. Elegí estos tres porque pueden ser verificados con pensamiento de sentido común. La Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre que puede verse desde el espacio. Lo que hace creíble a este virus intelectual es el entendimiento de que la Gran Muralla es la barrera más larga que el hombre jamás ha creado. Sin embargo, la longitud no importa cuando estás intentando ver algo desde el espacio que tiene solamente unos pies de ancho. Es mucho más fácil detectar algo como un lago hecho por el hombre o una ciudad. Cualquiera mirando imágenes satelitales en Google Earth puede contemplar la dificultad de detectar la Gran Muralla China desde cualquier distancia. Solamente usamos el 10% de nuestros cerebros. Estudios de pacientes con daño cerebral sugieren que daño a casi cualquier área del cerebro tiene efectos específicos y duraderos sobre capacidades mentales, vegetativas y conductuales. Porque el cerebro está dividido en realizar ciertas tareas, no puede decirse que la mente solamente huele, ve, saborea o siente tacto al 10% de su capacidad. Supongo que lo que hace a este virus intelectual pensamiento ilusorio es que todos tenemos una riqueza de capacidades mentales aún por ser desbloqueadas. El agua drena en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur debido a la rotación de la Tierra. El factor principal que impulsa esa creencia es la acción de ciclones meteorológicos que siguen este patrón en ambos hemisferios. Los ciclones son guiados por la rotación de la Tierra y el efecto de Coriolis resultante. La rotación de la Tierra es demasiado débil para afectar la dirección del agua fluyendo por un drenaje. La dirección del flujo depende de la estructura de cualquier accesorio dado. Una prueba en algunos lavabos mostrará que el agua forma remolinos en ambas direcciones. Vandalismo de tu mente. Una de las razones principales por las que el error prolifera tan fácilmente es que las personas no toman mucha ofensa cuando se les proporciona información errónea. Tomo gran ofensa cuando descubro que alguien me ha proporcionado información falsa. Siento como si mi mente hubiera sufrido vandalismo. Hace unos años recibí un correo electrónico que contenía un enlace a una historia noticiosa que parecía tener una conexión fuerte con eventos de tiempos finales. Añadí el enlace a la página de noticias de Rapture Ready. Un par de horas después, recibí un correo electrónico de alguien que señaló que la historia noticiosa era falsa. Resultó que fue producida por alguien que obtenía satisfacción de crear historias noticiosas falsas y pasarlas como creíbles. Pienso que cualquiera propagando mentiras de esta manera debería ser tratado como si fuera un agresor de menores. Numerosos males de la humanidad comenzaron con alguien tomando una decisión consciente de corromper la verdad. No debería sorprender que Dios incluya mentir en su lista de ofensas dignas de fuego infernal. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Protegiendo tu mente. Tu mente es un regalo especial de Dios. Potencialmente puede almacenar 100 trillones de pensamientos. Toda esa capacidad para almacenamiento de memoria no nos sirve de nada si llenamos nuestras mentes con basura.
Es importante tomar medidas que prevengan que datos malos entren en nuestra materia gris. El primer paso hacia proteger nuestras mentes contra falsedad es realizar que hay un enemigo quien busca esclavizarnos. La mayoría del mundo está bajo el control de algún tipo de desilusión demoníaca. Nadie en este planeta debería ser confiado solamente por su palabra. Todo necesita ser verificado con hechos y con la palabra de Dios. Una de las razones por las que no tengo una declaración de fe en el sitio es porque no deseo crear ninguna razón para que las personas confíen en lo que tengo que expresar. Gusta ser alimentado con cuchara por los llamados expertos, eventualmente se te servirá error. La Biblia es muy específica sobre la necesidad de proteger nuestras mentes contra enseñanzas falsas. Pablo expresó severamente a la nueva iglesia bajo su autoridad que deberían conformar cada pensamiento a la enseñanza de Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Es tan importante conocer la verdad. Si conoces la verdad, puedes instantáneamente detectar una mentira. Y si te dijera que existe un evento profético tan absolutamente devastador que millones de personas suplicarán por una segunda oportunidad que jamás llegará. Lo que estás por descubrir no es ciencia ficción. Está escrito en las páginas del libro más antiguo y preciso de la historia. Pero escucha con atención, porque antes de revelarte ese acontecimiento que cambiará todo para siempre, necesitas conocer 5 eventos que ya comenzaron a cumplirse ante nuestros ojos. Acompáñame hasta el final, porque el 5.º evento podría estar ocurriendo ahora mismo, mientras tú y yo hablamos. Y cuando comprendas su verdadero significado, tu manera de ver el mundo y el tiempo que vivimos jamás volverá a ser la misma. Dentro del misterioso y fascinante libro del Apocalipsis se encuentran revelaciones que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Estas no son simples predicciones vagas o metáforas abstractas. Son descripciones detalladas, específicas y contundentes de acontecimientos que transformarán la realidad tal como la conocemos. Los escritores de Hollywood, con todos sus efectos especiales y presupuestos millonarios, jamás podrían concebir algo tan extraordinario. Los novelistas más imaginativos del planeta se quedarían sin palabras al intentar crear una narrativa tan impactante. Porque lo que está profetizado va más allá de cualquier límite de la creatividad humana. Estamos hablando de eventos que desafían las leyes de la física, que rompen todos los esquemas de lo que consideramos posible, que reescriben completamente las reglas del juego. Y lo más inquietante de todo esto es que cuando finalmente se manifiesten en nuestra realidad, habrá personas que experimentarán el arrepentimiento más profundo y doloroso que un ser humano puede sentir. Imagina por un momento ese nivel de remordimiento, ese tipo de agonía emocional que no tiene comparación. Esas almas clamarán desesperadas, pidiendo compasión, rogando por una última oportunidad, suplicando que se les extienda la mano de la gracia divina. Pero en ese momento específico de la historia, esa puerta ya se habrá cerrado definitivamente. El tiempo de la misericordia habrá concluido, la era de las oportunidades habrá terminado. Y lo que viene después es algo que debería hacer temblar a cualquiera que escuche estas palabras con atención. Sin embargo, antes de sumergirnos en ese evento profético que representa el culmen del terror apocalíptico, necesito guiarte a través de 5 acontecimientos fascinantes. Algunos ya han ocurrido en el pasado distante, dejando huellas imborrables en la historia de la humanidad. Otros están destinados a manifestarse en un futuro que podría estar mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Estos 5 eventos son como piezas de un rompecabezas cósmico.
Cada uno te dará una perspectiva más clara, una comprensión más profunda de lo que realmente está en juego cuando hablamos del plan divino para los últimos días. Y solo después de comprender estos acontecimientos podremos finalmente confrontar aquella profecía que hará que incluso los corazones más valientes se llenen de temor. Pero antes de continuar con esta revelación, necesito pedirte algo fundamental. Si realmente quieres mantenerte informado sobre estos temas que afectan directamente tu destino eterno, es crucial que te suscribas a este canal ahora mismo. Localiza el botón de suscripción que aparece debajo de este video y presiónalo. No olvides activar la campanita de notificaciones, porque así recibirás alertas instantáneas cada vez que publique contenido nuevo que podría cambiar tu perspectiva sobre la realidad espiritual. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, comencemos este viaje extraordinario. El primer suceso del que debemos hablar es uno que envió ondas de pánico a través de toda una civilización. Hablamos de la llegada del ángel de la muerte, conocido también como el destructor celestial. Este ser de poder inimaginable descendió a nuestro planeta aproximadamente en el año 1300 antes de nuestra era. Para entender completamente este evento, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. El pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, una de las naciones más poderosas del mundo antiguo. Durante generaciones habían sufrido bajo el yugo de la opresión, trabajando sin descanso, construyendo las monumentales estructuras que aún hoy podemos admirar. Dios había elegido a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo. Este hombre se presentó ante el faraón con un mensaje divino claro y directo: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del gobernante egipcio estaba endurecido. Su orgullo era más grande que su sabiduría. Su arrogancia superaba cualquier temor reverente hacia lo divino. Rechazó la petición una vez, luego otra y otra más. Cada negativa era un acto de desafío directo contra el creador del universo. Y cada rechazo traería consigo consecuencias cada vez más severas. Como resultado de esta obstinada desobediencia, el Señor desató sobre Egipto una serie de 10 plagas devastadoras. Estas no fueron eventos aleatorios de la naturaleza. Fueron manifestaciones intencionales del poder divino, diseñadas específicamente para humillar no solo al pueblo egipcio, sino también a cada una de las deidades falsas que adoraban. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Los egipcios tenían dioses para todo. Un dios para el Nilo, dioses para los animales, deidades para el sol y la luna. Su panteón era vasto y complejo, pero cada una de las plagas fue un golpe directo contra estos falsos dioses, demostrando su absoluta impotencia ante el verdadero Dios vivo. La primera plaga transformó las aguas del majestuoso río Nilo en sangre. Imagina el horror de ver ese río sagrado, fuente de vida para toda la nación, convertirse en un torrente carmesí. Los peces murieron. El agua se volvió imposible de beber. El hedor era insoportable. Luego vinieron las ranas, millones de ellas, invadiendo cada rincón de Egipto. Entraban en las casas, se metían en las camas, saltaban dentro de los hornos y los recipientes de comida. Era una invasión grotesca e imparable. Después aparecieron plagas de mosquitos y moscas que cubrían literalmente el cielo. Estos insectos no solo eran molestos, eran portadores de enfermedades, hacían la vida cotidiana absolutamente miserable. Las siguientes plagas atacaron directamente la economía y el sustento de Egipto.
Los animales domésticos comenzaron a morir sin explicación aparente. El ganado, los caballos, los camellos, todos caían fulminados por una enfermedad misteriosa enviada por el Altísimo. Luego, los propios egipcios comenzaron a sufrir. Llagas dolorosas y úlceras cutáneas brotaron por toda su piel. Era una condición tan severa que incluso los magos de la corte del faraón no podían siquiera presentarse ante él debido a sus dolorosas heridas. Después vino una tormenta de granizo como nunca antes se había visto. Piedras de hielo del tamaño de puños caían del cielo, destruyendo cosechas, matando animales que estaban en los campos, destrozando todo a su paso. Langostas en cantidades inimaginables cubrieron la tierra, devorando cada planta verde que había sobrevivido al granizo. La devastación agrícola fue total y absoluta. Entonces cayó la oscuridad, pero no una oscuridad ordinaria de la noche. Fue una tiniebla tan densa, tan tangible, que la Biblia dice que podía sentirse. Durante 3 días completos, Egipto estuvo sumido en una negrura absoluta, mientras que en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, había luz. Después de 9 rechazos consecutivos del faraón para liberar a los hebreos, Dios preparó la 10ª y final plaga. Esta sería tan devastadora, tan personal, tan dolorosa, que finalmente quebraría la resistencia del gobernante más poderoso del mundo. El Señor instruyó a Moisés que ordenara al pueblo hacer algo muy específico. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. Luego debían tomar la sangre de ese cordero y pintarla en los postes y el dintel de la puerta de entrada de sus hogares. Este acto de obediencia sería su salvación. La sangre sería la señal que protegería a los primogénitos israelitas de lo que estaba por venir. Era un acto de fe, un símbolo profético que apuntaba hacia un futuro sacrificio mucho mayor. Los israelitas hicieron exactamente lo que se les ordenó. Con cuidado y reverencia, aplicaron la sangre del cordero en sus puertas. Y entonces esperaron. A la medianoche exacta, el ángel destructor atravesó toda la tierra de Egipto. Su misión era precisa y terrible. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. En cada hogar egipcio, el primogénito, desde el hijo mayor del faraón sentado en su trono, hasta el hijo del prisionero encerrado en la mazmorra, fue alcanzado por la muerte. No hubo excepciones. No importaba el estatus social, la riqueza o el poder. El juicio divino fue equitativo e inexorable. Incluso los primogénitos del ganado murieron esa noche. Cuando los egipcios despertaron en medio de la oscuridad y descubrieron a sus hijos sin vida, un lamento como nunca antes se había escuchado se elevó desde cada casa. El llanto era tan intenso, tan desgarrador, que estremeció los cimientos mismos de aquella antigua civilización. El faraón, quien había desafiado al Dios Todopoderoso 10 veces, finalmente cayó de rodillas. Su propio hijo primogénito yacía muerto. Su heredero, su legado, su futuro, todo destruido en una sola noche. El dolor lo quebró finalmente donde el poder divino, manifestado en 9 plagas previas, no lo había logrado. Esa misma noche, el faraón convocó urgentemente a Moisés y le dijo: «Levántense y váyanse, tomen todo lo que tienen y salgan de mi tierra. Y bendíganme también a mí cuando se vayan». El orgullo había sido completamente aplastado.
Este evento del ángel de la muerte no fue solo un juicio contra Egipto, fue una demostración del poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. Fue una prueba irrefutable de que ninguna nación, por poderosa que sea, puede desafiar la voluntad divina sin consecuencias devastadoras. Pero también fue una imagen profética. El cordero cuya sangre protegió a los israelitas apuntaba directamente hacia Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así como la sangre del Cordero salvó a los primogénitos aquella noche, la sangre de Jesús salva a todos los que creen en Él del juicio eterno. El segundo suceso extraordinario del que necesitamos hablar es uno que literalmente abrió las entrañas de la tierra. Es un evento que demuestra que la paciencia divina, aunque inmensa, tiene límites. Y cuando esos límites son transgredidos, el juicio puede ser tan rápido como aterrador. Este fenómeno también tuvo a Moisés como protagonista, pero en una etapa diferente del viaje del pueblo israelita. Ya no estaban esclavizados en Egipto, habían sido liberados milagrosamente, habían cruzado el Mar Rojo en seco, mientras sus perseguidores egipcios eran ahogados por las mismas aguas. Ahora caminaban por el vasto e inhóspito desierto del Sinaí, dirigiéndose hacia la tierra que Dios les había prometido. Era un viaje lleno de desafíos. El sol abrasador del desierto, la escasez de agua, la monotonía del maná que caía cada mañana. Pero Dios estaba con ellos, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. En medio de esta travesía, surgió un hombre cuyo nombre quedaría marcado en la historia como sinónimo de rebelión y juicio: Coré. Este individuo no era un cualquiera dentro del campamento israelita, era un levita, alguien que ya tenía un rol de servicio en las cosas sagradas. Pero algo comenzó a corroer su corazón desde adentro. La envidia empezó a crecer como una mala hierba venenosa. Miraba a Moisés y a su hermano Aarón y pensaba: ¿por qué ellos? ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué solo ellos tienen acceso directo al Señor? Estas preguntas, aparentemente legítimas en la superficie, escondían una rebelión profunda contra el orden establecido por Dios mismo. Coré no estaba cuestionando a Moisés realmente, estaba cuestionando a Dios. Estaba desafiando la autoridad del Altísimo para designar líderes según su propia voluntad. La envidia es uno de los pecados más destructivos que existen. Puede tomar a una persona con potencial y convertirla en un instrumento de caos y división. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Coré. Su resentimiento creció tanto que no pudo guardárselo para sí mismo. Comenzó a conspirar. Se acercó a otros que también albergaban quejas y resentimientos. Encontró oídos dispuestos a escuchar sus argumentos aparentemente razonables. Poco a poco, fue construyendo una facción de descontentos dentro del campamento. Coré no actuó solo. Convenció a Datán y a Abiram, dos líderes de la tribu de Rubén, para que se unieran a su causa. También logró reunir a 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, miembros prominentes de sus respectivas tribus. Imagina la escena. Coré organizó una asamblea pública contra Moisés y Aarón. Era un desafío abierto, una confrontación directa ante todo el pueblo. Se presentaron ante los líderes designados por Dios y les dijeron: «Basta ya, toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se elevan por encima de la congregación del Señor?». La lógica parecía tener sentido superficial. Después de todo, ¿no había llamado Dios a todo Israel para ser una nación santa? ¿No había dicho que serían un reino de sacerdotes? Entonces, ¿por qué esta jerarquía? Pero lo que Coré y sus seguidores no entendían o deliberadamente ignoraban era que la igualdad en dignidad ante Dios no significa identidad en función o llamado. Dios diseña diferentes roles para diferentes personas según su sabiduría perfecta. Moisés,
Al escuchar esta acusación, no respondió con ira o defensa propia. En lugar de eso, cayó sobre su rostro. Era su respuesta característica ante las crisis. Se humilló ante Dios y buscó la dirección divina. Luego Moisés habló a Coré y a su grupo. Les propuso una prueba para el día siguiente. Cada uno debía tomar su incensario, poner incienso en él y presentarlo ante el Señor. Entonces Dios mismo mostraría quién era santo y quién había sido elegido para acercarse a él. Esa noche, Dios habló a Moisés y a Aarón con palabras que revelaban la profundidad de su ira. Apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un instante. Pero Moisés y Aarón, fieles intercesores que eran, cayeron sobre sus rostros y clamaron: «Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un solo hombre peca, te enojarás con toda la congregación». La misericordia de Dios se movió ante esta intercesión. Instruyó a Moisés que advirtiera al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. La oportunidad para el arrepentimiento estaba ahí, pero tendría que ser tomada rápidamente. Moisés fue personalmente a las tiendas de Datán y Abiram. Los ancianos de Israel lo acompañaron. Habló al pueblo reunido: «Apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de lo que les pertenece, no sea que sean barridos por todos sus pecados». Luego pronunció una declaración profética que sellaría el destino de los rebeldes. «En esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no las he hecho por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo completamente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor». Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando sucedió algo que nunca antes había ocurrido en la historia humana. La tierra sólida bajo los pies de Coré y sus cómplices comenzó a temblar. De repente, el suelo se abrió como una boca hambrienta.